nombre de Jesús nos quedamos terminando el número 541. Vamos a pasar al número 542. Cristo es el corazón mismo de esta reunión de los hombres como familia de Dios. Aquí Cristo ungido, Cristo Mesías, Cristo hombre, Cristo Hijo de Dios, al invitar mediante esta buena nueva a la aceptación del amor de Dios a la humanidad, nos unifica precisamente a través de la palabra y de señales muy concretas que manifiestan dicho reino de Dios. Él las manifiesta. Ayer les comentaba que pues Jesús nunca describe lo que es el reino de Dios, y su servidor pensó, ¿no? Pues es que la personificación del reino de Dios es Jesús mismo, o Jesús mismo es el reino de Dios. Este reino tiene que ser conocido. Este reino tiene que suscitar vocaciones. Este reino tiene que suscitar seguidores. Este reino tiene que llegar al alcance de los desposeídos, de los más débiles, de los pecadores, de aquellos pobres entre los pobres. Entonces, ¿quién mejor que los mismos seguidores de Cristo hagan precisamente esta misión oculta con nosotros? De ahí que el envío a los discípulos nos vuelve en la realidad de la iglesia, de cualquier parte del mundo, en cualquier momento, a la famosa frase que realiza su santidad todavía Juan Pablo II, Santo Juan Pablo II, en los documentos conocidos como el documento de Santo Domingo, en ser una iglesia evangelizada y evangelizadora. La iglesia misionera, la iglesia que trabaja a tinta en esa formación a destra en dar a conocer esa manera. Sobre todo Jesús realizará la venida de su reino por medio del gran misterio de la Pascua, que es la muerte, la cruz y la resurrección. El mensaje tiene que ser completo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Juan 12:32. A esta unión con Cristo estamos llamados todos los hombres. Este anuncio especifica algo muy claramente en el 543 del Catecismo. De hecho, por eso la Iglesia Católica se distingue. Si tiene ese título, perdón que lo diga así, es la Iglesia de Cristo. Sí, católica por el significado de la palabra católico. Y aquí en el 543 nos vuelve a dar el número, nos vuelve a dar el nombre, y a ratificar muy claramente el concepto. Todos los hombres, y está en cursiva, todos los hombres están llamados a entrar en el reino. Todos. No hay excepciones de color, raza, nacionalidad, estrato social, estrato cultural, nada. Todos los hombres estamos llamados a entrar en el reino. Anunciado sí, en primer lugar, dicho reino a los hijos de Israel, porque es el contexto histórico y social de Jesús. Este reino mesiánico está destinado a recibir a todos los hombres de todas las naciones.
Fíjense bien, parecería que los hermanos, separados con todo respeto, podrían tomar como base este acontecimiento, pero no solo ellos, sino los católicos, la Iglesia de Cristo. Para entrar en él es necesario acoger la palabra de Jesús. De ahí la advertencia, de ahí la invitación a que los libros sagrados se conozcan. Hay una constitución, se los he dicho en algún otro momento, del Concilio Vaticano II, un concilio ecuménico, 1963 a 1966, iniciado por Juan XXIII, concluido por Pablo VI, donde una de las constituciones, que se llama Dei Verbum, o sea, palabra de Dios, invita, exhorta, configura la importancia del conocimiento de los cristianos en la palabra, pero en la palabra revelada, en la palabra autorizada, no en la interpretación. No es una interpretación que hagamos de la palabra a nuestro antojo. Es lo que Jesús, lo que Dios verdaderamente ha querido a través de la revelación y la inspiración del Espíritu, con la fuerza del Espíritu, a hombres de determinado tiempo. La palabra de Dios por eso se compara a una semilla sembrada en el campo. La semilla por sí de sus altibajos, según como nosotros la veamos. Hay gente que teniéndolo todo no es feliz. Y hay gente que sin tener todo es motivo de alegría para otros. ¿Entiendan eso sin razón? Entiendan muchas veces que llegar a una casa lo suficientemente elegante, con una mesa que tiene 16 cubiertos que no lo sabemos utilizar, y nos sirven el primer plato y lo saboreamos con la gente, pero se vuelve ese alimento un compromiso social. ¿Qué diferencia lo hace cuando llegas a una casa y te preparan una sopa aguada, unos frijolitos calientes, y estás compartiendo en la alegría un alimento? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? No el alimento, no la preparación, porque en la primera casa la pudo haber preparado el mejor chef, pero en la segunda la pudo haber preparado la ama de casa o la abuelita con sus recetas para agradar. Las dos se hicieron para agradar, Padre, sí, pero el compartirlo, el ambiente es quien da muchas veces esa calidad, es más sabor al alimento que se comparte. Hoy en día, hasta eso nos ha sido superado. Por diferentes circunstancias, el hombre dice: tengo medias horas para comer o 45 minutos. Y todo es no comer. Digo, no todo es alimentarse, sino comer, por instancia. Pero ni siquiera ya disfrutar. Porque de 2 mordidas se acaba de una torta, un refresco, y eso fue su vida. Y llegar a la casa después de tanto trabajo para muchos es molesto, tener una sopa caliente y mejor se van a dormir y se aíslan. Fíjense hasta dónde llega el no tener la palabra. Porque nada me cuesta estar 20 minutos en una mesa y compartir el alimento con los hijos que esperan verme en la cabeza, o compartir el mismo pan que una señora se encargó de preparar, llamada mamá, y lo hizo con mucho. Esa reciprocidad de hacer crecer la semilla empieza precisamente desde los ejemplos de un hogar, donde la comida es comida, donde la diversión es diversión,
donde dejamos cada espacio para lo que es el espacio. Pero si yo a mi hijo no lo acostumbro, con todo respeto, por lo menos a darle gracias a Dios por el alimento, crea o no crea en él, se persigne o no se persigne, pero yo sé que el esfuerzo de poner en la mesa un pan de cada día es honrar un trabajo que el Señor me ha dado, que yo pueda desarrollar mi forma de vida de una manera honesta y que se objetiviza en un pan, en una sopa, y que eso lo ha aprovechado como administradora mi esposa. Si eso no se lo enseño a mi hijo desde pequeño, el hijo se vuelve un niño caprichoso que grita en la mesa, pide el alimento y a todo le dice, no, me gusta. Y no es que no le guste el alimento, mis queridos hermanos, porque decimos, si no lo has probado, no me gusta. Significa para el padre que el esfuerzo que él realiza cada 8 horas, al hijo no le importa. Si el padre se tuvo que madrugar, para salir a las 5 o 6 de la mañana, entrar al centro laboral, no le valora al papá un trabajo aunque sea con esas manos callosas. Mucho menos le valora a la madre el esfuerzo de caminar cargando una bolsa, preparar los alimentos y tenerlos calientes. Y mucho menos valora el sentido de la familia, porque agarra su celular y está ahí picoteando, y la comida se enfría, y los demás que están reunidos en esa mesa no existen. A eso nos venimos. ¿Cómo vamos a dar semilla? ¿Cómo vamos a germinar si no hay quien ubique? Y con todo respeto, papás, por lo menos den gracias. Yo no estoy diciendo que hagan un rosario antes de comer, se enfría la sopa, ya lo sé. Pero por lo menos decirle al Señor, gracias que nosotros sí tenemos, porque hay mucha gente, y ya se la saben los chamacos. Si tú supieras, digo, cuántos niños se comerían en el chamaco, iba a decir un adjetivo, pero mejor me quedo callado. Pues llévatelos, ellos tendrán hambre, a mí no me gusta. Eso es menospreciar a muchas personas cuando un chamaquito no es enseñado desde pequeño a dar gracias por lo que tiene. Papá, cómprame. Le compra el papá y ni siquiera le dice gracias. Y le busca las ofertas, dice que para hacer ahorrar al papá. El papá no necesita comprar la ropa para ser más papá. La mamá sabe por exigencia que el hijo va creciendo y que tiene que comprarle la ropa adecuada. Eso lo sabe cualquier mamá y cualquier papá. Y se van a preocupar por tenerlo. Pero no porque tenga un Levi's, su hijo va a tener a todas las niñas bonitas de la colonia arrastrándose por él. Este tipo de situaciones, mis hermanos, que es palabra con hechos, se nos olvida comúnmente. Por eso quiero tomar el 544. El reino pertenece a los pobres y a los pequeños, pero no a los pobres económicos, a los pobres de espíritu. Hay gente muy rica que tiene una pobreza para tener sensibilidad y ayudar a quien menos tiene. Hay aquellos pequeños que nosotros los hemos hecho pequeños porque creemos que no valen y porque ellos han crecido aparentemente hasta quedarse en esa pequeñez, es decir, no valgo, no sirvo, no nada, soy malo, etc. Pero es el hombre quien se ha encargado de hacer esto, de poner estos títulos.
de que es más el que tiene, el que roba, el que hace tranza, el que golpea más mujeres, el que las tiene y las puede mantener, el que riega hijos, el que le interesa muy poco, el que se emborracha cuando él quiere, para eso gasta su dinero, etc. Ese tipo de situaciones no los hace pobres y pequeños. Eso los enorgullece y los hace sentir superiores a todos, dándose ellos mismos a la tarea de dañarse en cuerpo y en alma y en sentimientos. Es decir, esos pobres y pequeños son a los que acogen con un corazón humilde que la palabra, que Jesús fue anunciado para anunciar una buena nueva a los pobres. Los declara bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5, ayer que veías esto, Nena, este es el pasaje de las bienaventuranzas. Mateo 5. Es a quienes el Padre se ha dignado revelar las cosas que ha ocultado a los sabios y prudentes. Jesús, desde el pesebre hasta la cruz, comparte la vida de los pobres y conoce la vida. Y cuando Jesús tuvo dinero, den al César lo que es del César y paga lo que nos toca pagar. No vivía de la tranza Jesús, para que se entienda. Y ese lenguaje creo que aquí en México es muy entendido. No vivía del soborno, no vivía por monedas. Por eso la reacción de Jesús pone una incógnita muy fuerte para esa teología de la prosperidad. ¿Han hecho ustedes de mi casa de oración un mercado? Así. Y la privación, el hambre y la privación. Jesús estuvo. ¿Por qué tú comes y bebes con los fariseos? Llegarán momentos en que nadie, cuando el novio salga, que harán el mismo ayuno. ¿Están acostumbrados ustedes al ayuno? Perfecto, qué bueno. Vienen de la ley mosaica del ayuno, pero lo escuchamos el domingo pasado en la primera lectura. Pero están esperando que termine el tiempo para hacer chanchullo en meter, salvado por el trigo. Están haciendo chanchullo para subir los impuestos. Están haciendo chanchullo para burlarse del trabajador. Ahí está el resultado de lo que ellos consideraban su ayuno y sus privaciones. Por eso no es nada raro encontrar que Jesús toma esos 40 días en absoluta abstinencia para decir al hombre: se puede estar sin lo material. Hay grandes maestros de la espiritualidad. Yo los invito alguna vez que hagan un retiro de San Ignacio de Loyola. Son 30 días en silencio. No hay radio, no hay celular, no hay teléfono para recibir llamadas, no hay periódicos, no hay revista, no hay televisión, no hay internet, no hay wifi. Hay un encuentro con Dios. Luego hablamos. Y luego hablamos. Lean la vida, no quieren hacer 30 días en silencio. Lean el libro de las moradas de Santa Teresa, por favor. ¿El libro de qué? Las moradas de Santa Teresa. Son sus moradas de habitación, no moradas de que le pusieron las orejas o los hábitos, Las moradas de Santa Teresa de Jesús, o Teresa de Ávila. Y van a darse cuenta, ahora que ustedes tienen internet, vayan por favor a Ávila, España, y busquen dónde está el monasterio de Teresa, dónde estaba y dónde estaba su celda. Y van a ver el encuentro que tuvo con Dios y en qué espacio. Esto es una mansión donde estamos, para donde estaba Teresa de Ávila y encontrarse al Señor. Pero también lean a su maestro, San Juan de la Cruz, por favor.
algún escrito de San Juan de la Cruz. Porque luego dicen que no tengo nada espiritual. Pues ahí tengo a varios autores espirituales. Y si les gusta lo mundano, a pesar de que fue muy contemplativo, la vida de San Benito de Nursia, por favor, no solamente compren medallas ni llaves contra el demonio, lean la vida. San Benito de San Benito de Nursia. De Nursia. Fundador de los padres benedictinos, por eso se llama benedictinos, por San Benito de Nursia. Y si quieren otro maestro también de espiritualidad, ¿quieren otro o así con esos dejamos? El libro más delgadito. ¿Quieren alguno moderno? ¿Quieren algún maestro moderno? Vayan con el padre Ignacio Larrañaga. Ignacio Larrañaga. ¿Quieren otro maestro también en espiritualidad, en otro estilo? Vayan a buscar el libro del Camino de José María Escrivá de Balaguer. De toda la literatura hay que leer. Caminos de José. El Camino de San José María Escrivá de Balaguer, por favor, también. Es mucho más moderno. Escrivá de Balaguer, fundador de López de. Aún más se identifica con los pobres de todas clases y hace del amor activo hacia ellos la condición para entrar en su reino. El amor no puede ser palabras, tiene que ser acontecimientos, hechos, presencia, sensibilidad. Jesús invita a los pecadores al banquete del reino. Eso es novedoso. Porque nosotros cuando invitamos a un banquete pedimos hasta el corte, la especialidad, el traje perfecto de ciertas normas. Él invita al pecador. No he venido a llamar a justos sino pecadores. Por eso la iglesia tiene tanto pecado, mi hermano, no te espantes. No venimos por santos a la iglesia, venimos porque sí nos reconocemos pecadores. Si tú eres santo y por eso crees que estás al nivel de Dios, pues bendito Dios que ya hayas cruzado el umbral de la humanidad para estar en el terreno espiritual. Enséñanos cómo llegar tan fácilmente a la santidad y deja de criticarnos que somos malos. Enséñanos a ser buenos como tú eres bueno. Aunque no practiques ninguna religión, enséñanos a ser buenos. Y me vas a decir, porque ya conozco algunas respuestas, tan solo dedicarme a lo que soy me hace bueno. Bueno, el pan también, sí tienes la razón. Bueno, sí, el pan, y en las mañanas con este frío en estos lugares, si le pones mantequilla y azúcar, se llaman molletes y saben muy ricos y hacen entrar al cuerpo el calor. Pero nosotros no buscamos ser buenos, hermano. Jesús nos invita a ser santos. Y de ser bueno a ser santo, todavía el camino es muy largo. Ayúdanos a ser santos, no buenos. Si tú ya lo eres, te reitero, enséñanos a ser tu santidad en tu perspectiva. Por eso nos invita a una conversión. Ya les he dicho que la conversión, mis queridos hermanos, es constante. No dura en un fin de semana en un retiro. No dura por asistir tan solo a un grupo de alabanza o a un grupo de adoración o todos los domingos a misa. No, mis hermanos. Así como podemos hacer una obra para la gloria de Dios, dejamos de hacer 4 que van con nuestro pecado por la omisión. Sin la cual no se puede entrar en el reino. Pero les muestra de palabra y con hechos la misericordia sin límites de su Padre hacia ellos. Y la inmensa alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta. ¿Se acuerdan de la parábola de San Lucas hace 15 días? La prueba suprema de este amor será el sacrificio de su propia vida para la remisión de los pecados. Como dice un dicho muy popular, Jesús les va a decir: ¿sí?
cada quien lo que le toca. Va a decir así, como nosotros lo conocemos, saliendo el payaso, soltando la carcajada. A los hechos, a los dichos, hechos. Así. Donde están las coronas está el muerto. No las coronas frías, no las que se toman. No. Jesús llama a entrar en el reino a través de las parábolas, que es un rasgo típico de su enseñanza. ¿Por qué? Porque la parábola está basada en hechos de la vida cotidiana, de la vida diaria, de la vida que se vuelve después en esa conversión se convierte en una virtud o se puede convertir en una virtud. Pero también una elección radical para alcanzar el reino es necesario para darlo todo. Las palabras no bastan. Hacen falta obras. Ya ven por qué los hermanos separados ahí como que no aceptan el hecho de cuando dices el nombre de Jesús y tú pronuncias el nombre de Jesús y el único que salva es Jesús y la salvación viene por Jesús. Sí. Voy a leer al tenor Mateo 21, 28, 32. Mateo 21, 28, 32. Dice así. A ver, ¿qué les parece? Un hombre, así empieza, ¿no? Así empieza. A ver, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le dijo: hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. El hijo le respondió: no quiero. Pero luego se arrepintió y fue. Acercándose al segundo, le dijo lo mismo. Este respondió: ya voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Le dijeron: el primero. Jesús les contestó: les aseguro que los recaudadores de impuestos, las prostitutas, entrarán antes que ustedes en el reino de Dios. ¿Qué? Lo peor de lo peor. Porque vino Juan enseñando el camino de la justicia. Ojo con esta virtud, justicia. Y no le creyeron. Mientras que los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creen. Y ustedes, aún después de verlo, no se han arrepentido. Uno, ni han creído. Continúo con la lectura. Escuchen otra parábola. Un hacendado plantó una viña, la rodeó con una tape, cavó un lagar, construyó una torre, después la arrendó a unos viñadores y se fue. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, mandó a sus servidores a recoger de los viñadores el fruto que le correspondía. Pero los viñadores agarraron a los sirvientes, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. Envió a otros sirvientes más numerosos que los primeros y los trataron de igual modo. Finalmente les envió a su hijo pensando que respetarían a su hijo. Pero los viñadores al ver al hijo, comentaron: ese es el heredero. Lo matamos y nos quedamos con la herencia. Agarrándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña,
que arrendará la viña a otros viñadores, que le entreguen su fruto a su tiempo. ¿No han leído nunca en la Escritura, dijo Jesús, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, la que sostiene, que es el Señor quien lo ha hecho, y nos parece un milagro? Acógela, hacen falta obras. Las parábolas son como un espejo para el hombre. Acoge la palabra como un suelo duro o como una buena tierra. Acuérdense de las semillas de ayer. ¿Qué hace con los talentos recibidos? Uno lo trabajó, otro lo trabajó y otro lo escondió. Jesús y la presencia del reino en este mundo están secretamente en el corazón de las parábolas. Es preciso entrar en el reino, es decir, hacerse discípulo de Cristo para conocer los misterios del reino de los cielos. Para los que están fuera, la enseñanza de las parábolas es algo enigmático. Leo Mateo 13, 10, 15. ¿A qué hace referencia a lo enigmático? Mateo 13, 10, 15. Dice lo siguiente: se le acercaron los propios discípulos y le preguntaron, ¿por qué les hablas contando parábolas? Él le respondió, porque a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no se les concede. Al que tiene le darán y les honrarán. Al que no tiene, le quitarán y aún lo que tiene. Por eso les hablo contando parábolas, porque miran, pero no ven. Escuchan y no oyen ni comprenden. Se cumple en ellos aquella profecía de Isaías. Por más que escuchen, no comprenden. Por más que miren, no verán. Se ha endurecido el corazón de este pueblo. Se han vuelto duros del oído. Se han tapado los ojos. Que sus ojos no vean, ni sus oídos oigan, ni su corazón entienda, ni se conviertan para que conozcan. Me recuerda mucho la frase de aquellos que les preguntas, ¿por qué no vas a misa? Pues siempre es lo mismo, siempre hablan de lo mismo. Entonces, si has escuchado, ¿por qué no lo pones en práctica si para ti siempre es lo mismo? O sea, aunque escuches, no has aprendido y que tiene que ser una acción y está ahí. No, las palabras no bastan. Las palabras no bastan, hacen falta obras. Los signos del reino de Dios. Jesús acompaña sus palabras, acciones, con numerosos milagros, prodigios y signos que manifiestan que el reino está presente en él, lo que les decía yo ayer. Nunca se define qué es el reino, pero para mí Jesús es el mismo reino. Ellos atestiguan que Jesús es el Mesías anunciado. Los signos que lleva a cabo Jesús testimonian que el Padre le ha enviado.
invitan a creer en Jesús, concede lo que le piden a los que acuden a Él con fe. Por tanto, los milagros fortalecen la fe en aquel que hace las obras de su Padre. Estas testimonian que Él es el Hijo de Dios, pero también puede ser ocasión de escándalo. ¿Por qué? Porque el concepto les va a pegar en lo que ellos han comprendido. La figura del Mesías, al Hijo de Dios, al hombre que está en medio de los hombres. Mateo 11, 6. Leo. Eres tú, voy a empezar desde el versículo 3. ¿Eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Preguntaron los discípulos de Juan. Quiero hacer esta advertencia. Jesús respondió: vayan a contar a Juan lo que ustedes ven y oyen. Los ciegos recobran la vista, los cojos caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres reciben la buena nueva y feliz el que no tropieza por mi causa. 7. Cuando Jesús se puso Jesús a hablar de Juan a la multitud. ¿Qué salieron a contemplar en el desierto? Esto es importantísimo. ¿Qué salieron a buscar en el desierto? Una caña sacudida por el viento. ¿Qué salieron a ver? Un hombre elegantemente vestido. Miren que los que visten elegantemente habitan en los palacios reales. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Les digo que sí, y más que un profeta. Escándalo. A este se refiere lo que está escrito. Ya desde Malaquías y en el libro del Éxodo. Antiguo Testamento, Malaquías y Éxodo. Mira, yo envío por delante a mi mensajero para que te prepare el camino. Les aseguro, de los nacidos de mujer no ha surgido, y lo dice Jesús, alguien mayor que Juan el Bautista. Y sin embargo, escándalo, es el último en el reino de los cielos. Es el último, y sin embargo, en el último, relevo. Y sin embargo, el último en el reino de los cielos es mayor que él. Y voy a citar a Malaquías 3, 1. Malaquías les dije, ¿verdad? Sí. Déjenme encontrar a Malaquías 3:1. Malaquías 1290. Malaquías 1291. Acá está. ¿Me lo vuelven a leer, por favor? Malaquías 3.
Malaquías, ¿qué les dije? 3:1. ¿3? 3:1. Malaquías. Miren, yo envío a mi mensajero a preparar el camino delante de mí. De pronto entrará en el santuario el Señor que busca, el mensajero de la alianza que tanto desea. Mírenme entrar, dice el Señor Todopoderoso. Malaquías en la profecía está hablando del Señor, de Juan Bautista y de la alianza nueva. La profecía se cumple en Juan. De él está escrito, dice Jesús. Jesús conoce las escrituras de pe a pa. ¿Qué me quedé? Los signos llevan testimonio, por lo tanto los milagros invitan a creer en Jesús, ¿verdad? Sí me quedé ahí, ¿verdad? Ahí se quedó. Los signos que lleva a cabo Jesús testimonio que el Padre, ya me llama más. No pretenden satisfacer la curiosidad ni los deseos mágicos. A pesar de tan evidentes milagros, Jesús es rechazado por algunos, incluso se le acusa de obrar movido por los demonios. Este encuentro que dice en Marcos es que lo hace por el poder de Belcebú, porque él es Belcebú. ¿Se acuerdan de ese texto? Sí. Y entonces Jesús responde: un reino no puede estar dividido. Lo voy a leer para que lo escuchen completo. Marcos 3:22. Marcos 3:22. Dice así: después de que ha elegido a los 12, en el número 20 del capítulo 3, dice lo siguiente: entró en casa, se reunió un tal gentío que no podía ni comer. Sus familiares que lo oyeron salieron a suplicarlo, pues decían que estaba fuera de sí. Los letrados que habían bajado de Jerusalén decían, los letrados: lleva dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. 23. Él los llamó y por medio de comparaciones les explicó cómo puede Satanás expulsarse a sí mismo. Si está en el hábitat, si dice que está poseso, ¿cómo yo me quiero salir? Si me estoy en el lugar a gusto, destruyendo un alma, ¿para qué me salgo? Si ya conseguí mi objetivo. Aunque falta finalizar. Un reino dividido internamente no puede sostenerse. Una casa dividida internamente tampoco. Si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie. Antes perece. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear luego la casa. Fíjense esto, porque aquí viene el pecado. Les aseguro que a los hombres se les pueden perdonar todos los pecados y las blasfemias que pronuncian. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás tendrá perdón,
será culpable para siempre. Jesús dijo esto porque ellos decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Es decir, el espíritu con el que obraba Jesús para los judíos era un espíritu maligno, era el mismo demonio. Y el Espíritu Santo es el amor de Dios, la esencia. Ese es el espíritu, ese es el pecado que nos trata. Atentar contra el amor de Dios. Al liberar a algunos hombres de los males terrenos del hambre, de la injusticia, de la enfermedad y de la muerte, Jesús realizó unos signos mesiánicos. No obstante, no vino para abolir todos los males aquí abajo, sino a liberar. A ver, y otra vez va lo mismo. No vino para abolir los males aquí abajo, sino a liberar a los hombres de la esclavitud más grave, la del pecado, que es el obstáculo de su vocación de hijos de Dios y causa de todas sus servidumbres humanas. Ya ven, me van a decir otros, los que no son tan puritanos, los que son manga ancha, los que piensan que no hay pecado. Hermanitos, el pecado existe. Y eso lo refleja en las obras donde no hay misericordia, donde hoy cortésmente le llamamos bullying, que le hagan a un niño. ¿Dónde está el pecado donde el hombre no se compromete verdaderamente a vivir con una mujer y puede tener 2 o 3 porque eso es lo que le causa placer y no es la razón? Y podrán justificarse sus asociaciones o como le quieran llamar, diciendo es que ¿qué es preferible? ¿Vivir como perros y gatos o separarse? ¿Qué es preferible? Que hubieras pensado que eres un inestable en la razón y en lo afectivo y no hubieras cometido el error iba a decir una palabrota, pero mejor me quedo así como de dañar, para que no se escuche tan mal, de dañar la vida de tu prójimo, porque ella o él a lo mejor te amaron tan plenamente que tú pensaste que eso iba a durar para siempre. ¿Qué tiene de malo si podemos privarle la vida a un niño por causa de una violación? ¿Qué tiene de malo? ¿Para qué traer niños al mundo? Sobre todo si yo no lo quiero, porque a mí me hicieron un daño físico, pero estás vivo. De los daños el menor o así. Y tú puedes tener la capacidad de ir con un psiquiatra, con un psicólogo a que te sane ese tipo de violación y a denunciar civilmente el acto, que es un delito, pero no tienes derecho a matar a alguien que nada te hizo. Estás pagando la violencia que tanto te molesta contigo, que te pudiste defender o que a lo mejor no te pudiste defender por miles de causas, pero estás atentando contra alguien que no se puede defender. Si vamos a la gravedad del caso, pues ponte en la razón, no te pongas en la lógica de que somos muchos en el mundo. Porque eso es un terreno muy sutil de solventar, valga la expresión. Malas experiencias, todos tenemos malas experiencias. Hace muchos años, perdón que lo comenté, voy a quitar esto ya, vamos a ver. El tener un hijo con diferentes capacidades, que ahora ya me dijeron en el terreno original que es discapacidades, era como que un gran trauma para los papás. ¿Cómo sacar a un niño que está enfermo, que depende de un ser o que no se desarrolla en la normalidad? Como que daba hasta pena, como que lo veían también como un castigo de Dios, como lo que sea. ¿Cuántas veces ese pequeño se convirtió en un ángel que hizo más sensible a muchas familias también? ¿Cuánto
te dio ese pequeño en sin palabras, el que tú movieras un dedo y movieras tu corazón que estaba hecho una roca al principio de la no aceptación, para verlo y decir, este es mi hijo también. O sea, creo que no estoy hablando, perdónenme, no estoy hablando románticamente, mis queridos hermanos. Estoy hablando de lo que dice ahí, un pecado que tenemos es la omisión. ¿Y saben qué es lo que omitimos en ocasiones, según sea el golpe? Que nos falta vivir misericordia. ¿Quieren que les diga otra? Mucho más humana que la misericordia, porque la misericordia estoy hablando ya de otros niveles. Respeto. ¿Quieren que les diga otra? Honestidad. Y ya me voy a acabar el agua, por tanto, mejor nos vemos la próxima. Tengan buen descanso.